Les pregunto, y empezamos con usted, doctora Thalía, ¿cómo estamos pensando el liderazgo, las mujeres que hoy participamos acá, en caso suyo, y cuáles, desde su experiencia, pueden ser las soluciones si existe la oportunidad para ello? Bueno, excelente pregunta. Realmente para las mujeres aquí en el Ecuador es muy difícil la actividad política y lo hablo con experiencia. Yo soy, mi liderazgo salió a partir de defender a mi comunidad. Y desde ese espacio alguien vio el poder de convocatoria y dijo, muy bien, vamos a utilizar a Thalía para que vaya a cierto espacio, para que cubra ese espacio y a la final cumplimos con la ley. Pero, por sorpresa, Thalía ganó unas primarias, no sé si ustedes le conozcan a Diana Tamay, que es ahora presidenta del CNE, y Jaime Vargas. Gané unas primarias dentro de Pachacuti y fui candidata a la asamblea. Perdí. Fui la más votada, fui la mejor, pero perdí. Porque aquí en esta provincia, Morona Santiago es tan machista y no hay mente en ciertos sectores donde la mujer sea líder. La mujer sea la representación para el hombre. Y no lo hablo solo por mí, lo hablo en las comunidades. Hay comunidades en mi provincia donde la mujer ni siquiera puede ser una síndica. La mujer ni siquiera levanta la mano para hablar en una reunión comunitaria y el síndico ni siquiera le regresa a ver y no le da la palabra. Con todos estos paradigmas, con todas estas cosas que estamos en el año 2023 y que parece que no ocurrieran, aquí ocurre eso. Y entonces, ¿qué está pasando con las mujeres en la Amazonía y en el Ecuador? ¿Sí? Que enfrentamos desafíos en la participación política y el liderazgo y a la final los cargos políticos también se nos hacen difíciles a nosotros. Y eso se refleja también que a pesar de los avances en la promoción de la igualdad de género, persisten estereotipos y barreras que limitan la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Y es contradictorio porque desde la viceprefectura, ¿sí? Nos unimos las viceprefectas del país con Diana Tamay para hacer esta ley de participación, donde el joven está con un 30%, con 25%, llegará al 30%, los menores a 30 años, y las mujeres hasta el 2025 alcanzaríamos hasta el 50% de participación política. Pero, ¿qué está pasando con todo esto? ¿Cómo nos buscan a nosotros para buscar la paridad? Realmente siempre desde espacios y partidos o movimientos políticos liderados por hombres, donde nos buscan a nosotros de pronto porque somos famosas, porque tenemos poder de convocatoria, porque somos bonitas, somos esbeltas o tenemos algún llamativo para ser votadas. Y además, o sea, las barreras comunes que enfrentamos las mujeres en general, enfrentando desafíos adicionales debido a las desigualdades estructurales y a las particularidades de cada una de las regiones, ¿no? Costa, sierra, Amazonía. Y eso también es falta de acceso a la educación, por ejemplo. Falta de servicios básicos, falta de nuestra presencia en actividades económicas que tradicionalmente son dominadas por los hombres, como por ejemplo la extracción de recursos naturales. Y por lo tanto, entonces nosotros no tenemos esa oportunidad que tienen ellos. Y a la final, ¿qué estamos haciendo desde nuestros espacios para cambiar la realidad? La mujer rural aquí tiene un problema muy complicado, sí, para poder salir adelante. No solo en el liderazgo comunitario, el liderazgo cantonal, provincial o regional, sino también en el liderazgo del mismo hogar. Desde ahí también es la política, porque la política no solo es para tener un gobernante que a la final tiene sus seguidores y a través de proyectos o qué sé yo, realiza cambios.
No, el liderazgo incluso es en el hogar, la política económica, la política de educación, la política de inclusión para sus hijos, para su familia. A veces la mujer aquí no tiene el poder de decisión. Y esa ha sido, por ejemplo, mi lucha en el trabajar en los espacios de igualdad, en los espacios donde la mujer se independiza económicamente, una independencia sexual, una independencia económica, una independencia patrimonial, desde ese espacio también, que ella sea acreedora y que pueda ser hasta en el registro de la propiedad, sea dueña del terreno, porque aquí la mayoría, qué sé yo, tal vez el 4, el 5 o máximo, el 10% de las mujeres somos dueñas y tenemos el título de propiedad, ¿sí? De un terreno, del cual hacemos ¿qué? De las que nosotros sembramos, nosotros cosechamos, y a la final el que cosecha el dinero y cosecha la parte económica, ¿quién es? Es el varón. Entonces, hay mucha desigualdad en todo este espacio, y a veces solo pensamos que la mujer tiene que estar en el espacio de la presidencia, soy ministra, soy prefecta, soy alcalde y soy gerente, pero al final, si no somos gerentes importantes de nuestra familia, de nuestro hogar, donde podemos tomar decisiones importantes, donde nosotros podemos liberar o proteger a nuestros niños de las drogas, que este es un mal terrible, terrible en todo lado. Yo creo que en ninguna parte del mundo nuestros niños se libran de este mal. Cada uno tenemos un niño en casa o un sobrino, si es que no tenemos hijos, o alguna persona que queramos, que estará a la expensa y al peligro este momento de que la droga aceche en su vida. Y esta droga, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer también que afecte el hogar, la parte económica, la parte psicológica y la estabilidad. Entonces, a la final, ¿qué estamos pensando? No solo pensemos en un espacio de poder de decisión con el poder económico, con el poder político, con el poder social. Esperemos, ahora pienso yo, que pensemos en la mujer, que primero se gerencie ella, que primero esté bien ella, porque si está bien ella, el resto está bien. Excelente, doctora Thalía. Primero, estar bien física, mental, emocionalmente como mujeres para poder corresponder en nuestros diferentes roles o arquetipos, como queramos llamarlo, para de esa manera ser parte del cambio que queremos. Muchas gracias. Continuamos entonces con la doctora Iraída. Doctora Iraída, compártanos desde su experiencia, ¿cómo han sido esos desafíos que ha enfrentado y cómo lo ha logrado? Bueno, sin separar mucho, y de verdad valoro el esfuerzo de un país como Ecuador, a que me une especiales afectos, oyendo a Thalía, ¿no? Digo que esta es parte de la realidad de lo que le ha tocado vivir a la mujer a lo largo de su existencia, diría, de los siglos, ¿no? La diferencia con mi país, Venezuela, pudiera estar en que realmente en los últimos años la mujer venezolana se ha empoderado por ella misma, por sus propios méritos, en distintas circunstancias en las áreas de vida de nuestro país, ¿no? Yo soy una fiel seguidora de lo que se proclamó en Beijing 2000, en donde en ese encuentro mundial de mujeres que se hizo en ese Beijing 2000, una de las primeras conclusiones fue que la gran importancia que tenía la participación de la mujer en el eje transversal de la sociedad. En consecuencia, pues, Thalía nos hace un recorrido de una circunstancia muy particular del país, pero que nos une a todas en un primer clamor, que es que la mujer es el eje y centro de la familia. Yo estoy en un país donde la familia es muy matriarcal, ya bien sea de hecho, de derecho o por abandono. Es muy triste ver ahorita algunos indicadores muy dolorosos, además por la circunstancia económica y política que nos ha tocado vivir, donde a la mujer le ha tocado asumir, óiganme esta cifra,
cercano al 63% del tema de la producción laboral. O sea, que distinto a Ecuador, a la mujer venezolana le ha tocado dar la cara en productividad para sacar adelante la familia. Y se ha convertido en ese eje matriarcal increíble y muy valorado, porque ella, con su trabajo constante y permanente, ha ido empujando una nueva realidad social que, lejos digamos, de apartarnos a oportunidades, nos ha ido abriendo a golpe y porrazo, como dice en mi país, realidades de oportunidades que definitivamente están en manos de las mujeres. Yo te pudiera decir, como profesora universitaria, que el gran número de universitarios que está en mi universidad, hasta hace 5 años que medíamos por indicadores, el 68% de la población casi llegó a ser el 73% de la población universitaria eran mujeres. Estamos enfrentando a una mujer venezolana cada día más proactiva, más preparada y con mucho más enfoque en las distintas áreas donde ella pueda ver una oportunidad productiva. Yo pudiera decirte que en mi país hay algo que le tenemos que impulsar a la mujer de cualquier condición social, y me voy a referir inclusive a mis compañeras indígenas, porque yo pertenezco a un estado donde además mi estado tiene las características de estado indígena, porque tenemos varios tipos de, digamos, de culturas indígenas, la ñu, la guayú, la cultura guajira, o sea que además nosotros convivimos. Además, en mi parlamento está una representación digamos, de la sociedad indígena zuliana, y ella preside la comisión indígena. O sea que vamos muy tomadas de la mano, y yo te puedo decir que no hay una mujer más productiva que la mujer indígena. Ahora bien, ¿en dónde están desde la perspectiva los retos, sobre todo en mi país? Y yo diría que para esta realidad que comparto con Thalía toda esa inquietud, Thalía, porque yo te diría que entonces va muy en línea esta frase que yo he amalgamado últimamente, y es que habemos muchas mujeres en movimiento, pero pocos movimientos de mujeres consolidados. ¿Y qué eso hace? ¿Qué pasa con eso? Bueno, aquí yo anotaba algunas cositas, como por ejemplo, para dar mejor educación, de que la mujer puede cada día empoderarse más de sus áreas, hay que invertir en ella y en programas educativos y en programas de visión. Pero no solamente basta invertir, sino que tenga una visión en distintas áreas, porque la mujer tiene que enfrentar siglos tecnológicos que también vienen, y siglos de una globalización y de un avance que también la está requiriendo con una presencia cada día más notable. Pero también está el tema investigativo. Entonces, necesita la participación de muchas organizaciones que estén dispuestas a invertir con constancia y permanencia en distintas áreas, que la vaya preparando a los distintos retos. Yo también comparto con Thalía, a pesar de que mi sociedad pues se dice que es un poco machista, bastante machista, cuestión que ya yo no creo tanto, porque veo a la mujer venezolana cada día más clara y más empoderada, y mi trayectoria en la vida política se parece mucho a la de Thalía, porque yo era una mujer profesional dedicada a las empresas, y el tema educativo y los graves problemas que empezaron a enfrentarse en una legislación me hicieron salir con un movimiento de mamá y de papá a defender la educación de nuestros hijos. Se creó el movimiento Con mis hijos no te metas, porque no estábamos de acuerdo con unas propuestas gubernamentales en el cambio de currículum, etcétera, etcétera. Pero ciertamente comparto, sin duda alguna, de que la mujer, para poder ser agente de cambio, necesita tener participación política, porque solo en estos espacios que uno también puede empujar las nuevas realidades y los contenidos de la visión que una mujer tiene en el ejercicio de los distintos temas que pueden favorecer no solamente a la mujer, sino al área social integral, sobre todo en el caso nuestro de Venezuela, que estamos viviendo una crisis política, económica, social bastante fuerte, y que nos lleva y nos está impulsando a ir por más y mayores retos. Indudablemente que estamos viviendo el siglo de los grandes cambios,
el siglo de los grandes logros y el siglo donde yo no tengo la menor duda que teniendo el carácter y teniendo la perseverancia de mujeres como ustedes, como nosotras, que hemos llegado a estos cargos. Oye, yo te voy a hablar, Thalía, por ejemplo, en Venezuela sí existe la paridad electoral, o sea, es obligatorio registrar en el padrón del proceso electoral 50 y 50%. Ah, pero ¿cómo está distribuido? Que ahí es donde está la pregunta. Entonces, los cargos principales los obtienen muchas veces ellos, y entonces a veces nos utilizan a nosotras con relleno. Y la verdad es que eso fue un logro del presidente Chávez, empujar la paridad. Yo se lo reconozco, a pesar que no soy simpatizante de su proyecto. Pero las cosas que tengo que reconocer, ahí es donde uno agarra la oportunidad y se mete. Indudablemente que en el aspecto de la participación política, la mujer tiene mucho que conquistar. No igual en otras áreas, porque la mujer se está destacando en muchísimas áreas. Pero, insisto, para poder lograr los cambios transformadores de la sociedad política, es necesario tener más mujeres incidiendo como agente transformador en la línea política de los estados. Y ahí es donde está la gran deficiencia de nuestras participaciones, el tema machista política que se sigue imponiendo esa agenda. Uno se ríe mucho cuando uno ve agenda de temas netamente feministas tratados solo por hombres y no hay una sola mujer, y así pudiéramos seguir haciendo. Pero eso es lo interesante de estos momentos. Y para terminar, yo sigo insistiendo que nosotros no somos el sexo débil. Nosotros somos un sexo muy fuerte y que lo que tenemos es que seguir luchando para que esa fortaleza no disminuya en el logro de los objetivos, porque cuando nos proponemos una cosa, indudablemente que hay sociedades que son más fuertes que otras en el carácter machista, miren, la mujer lo va empujando y logrando. Por eso es que yo creo que ella es gente transformadora, porque es la que más tiene empuje en la fe, la que tiene más empuje en los cambios y la que lleva un corazón que por los suyos es capaz de hacer cualquier cosa y mover el mundo. Así que yo no tengo la menor duda de que estos retos de estos nuevos milenios van a ir abriéndonos los espacios, ya bien sea o porque los empujamos con nuestras acciones o porque lo vamos empujando con nuestras participaciones. Eso que decía Thalía, sí somos buenas para ayudar a conseguir votos, pero no somos buenas para ser puestas en los cargos de voto. Entonces, ahí es donde viene el tira y encoge de todas nosotras para ir siendo una sola voz en un movimiento que no englobe en la visión de la perspectiva, sobre todo en una Latinoamérica tan convulsionada como se encuentra en estos momentos. Así que para mí es una maravilla poder estar aquí y poder coincidir con ustedes en temas transversales de esta realidad de la participación de la mujer en los distintos ámbitos de una sociedad, donde indudablemente su papel de madre y de formadora de hogares es fundamental. Sin eso, las sociedades se caen. Sin eso, las sociedades dejan de ser sociedades humanas para convertirse en otro tipo de sociedad. Ella es la que le duele la droga, ella es la que le duele el alcohol, ella es la que está preocupada por la educación de sus hijos, ella es la que está ahí de soporte cuando aquello falla. Estamos ahí, porque nos duele por una sencilla razón. Somos los vientres paridores de esos muchachos, de esos niños, de esa generación. Nos duelen desde el vientre las generaciones. Y por eso que estamos llamadas a ir cada día por mucho más en todos estos aspectos. Muchísimas gracias, doctora Iraida. Excelente su aportación. Iraida, así. Iraida. Vale. Doctora Iraida, hemos pasado de Thalía a desde lo individual, que por supuesto con el comentario, con su aportación, nos estamos acercando desde ese aspecto del rol de la mujer en la familia al rol de la mujer en la participación ciudadana como agente de cambio. Y en ese orden de ideas, entonces vamos ahora con la maestra Dora Isabel. Dora, cuéntanos, ¿cómo logramos que la sociedad y los sistemas políticos realmente se responsabilicen de estos temas que estábamos compartiendo, de lo que ha mencionado Thalía, desde
su participación en la región, en la Amazonía, la doctora Iraida en Venezuela desde la academia. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo hacemos para que las cosas ocurran? Pues fundamentalmente empezar con algo, ¿no? Ahora sí que avanzar sin importar cuál sea la circunstancia, porque a veces hay, digamos, algo que es como la crisis de la mayoría, ¿no? Que pareciera o aparenta que una sola gota no puede hacer, no pueda perforar una piedra, y la constancia en realidad es lo que logra que podamos lograr o alcanzar ese objetivo, y se van sumando más fuerzas. Yo creo que eso es lo primero. Y las generaciones, toda esta lucha que venimos históricamente trabajando las mujeres, porque lo voy a hablar contrastando con todo este bloque generacional, hablando nosotros como género, pues nos ha llevado precisamente a los resultados que tenemos. Y por aquellos que quizá temieron en su tiempo, en su periodo, o quizá no hubo la sintonía, también es lo que ha impedido que podamos garantizar plenamente una igualdad de oportunidades, equidad en otras circunstancias en nuestra sociedad. Hay que darle las partes buenas, digamos, a lo que se ha trabajado en otros periodos. Creo que una de las grandes contribuciones, por ejemplo, en el caso parlamentario, es que sí exista discriminación positiva, así se determina o se llama en México y en algunos términos de Naciones Unidas, que una de las reglas más claras pues es la regla de cuotas. La reforma, por ejemplo, en el caso de México, se le denominó la paridad de todo, y se obligó a que fuera 50% mujeres en todos los cargos públicos, no solo en el federal, también en los locales y también en las gobernaturas. Por eso es que inclusive hasta en las cuotas partidarias se ha tomado una distribución, y por eso nosotros ahorita tenemos actualmente 11 mujeres gobernadoras. Y en esta legislatura, que es la 65 legislatura de la Cámara de Diputados Federal, que es un Congreso de la Unión, aquí tenemos dos cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. En ambas, en esta 65 legislatura, por primera vez en la historia de México, tenemos paridad de género. Por primera vez. Y en sintonía con lo que decía Iraida, también Thalía, irónicamente, bueno, en esta primera designación del 50%, cuando se iban a dar los cargos en las comisiones, en la Junta de Coordinación Política, que para nosotros pues es el alto mando de dirigencia, está representada por cada uno de los grupos parlamentarios, que es cada uno de los partidos, pues también hubo disputas en ese sentido, ¿no? Pero ha habido un estilo y afloje alrededor de la legislatura y sí ha existido modificaciones, pero efectivamente en un inicio hubo esta problemática, y no puedo decir que no esté al 100%, digamos, de garantía sustancial de igualdad en la toma y en el mando en los órganos de gobierno internos del Parlamento. Aún así, para la Unión Interparlamentaria, que es esta entidad que algunos quizá ya conocen, pero pues como hay un público abierto, lo determino, así como existe las Naciones Unidas, que es para los estados, donde su principal responsable es el gobierno. La Unión Interparlamentaria pues tiene a los parlamentos. De hecho, existe antes que las Naciones Unidas o la misma Liga de Naciones Unidas. Y pues bueno, yo diría que el sistema de Naciones Unidas se inspira en los parlamentos. Su forma de deliberación es exactamente la misma. Por tanto, la Unión Interparlamentaria reconoce que la región que más ha avanzado en cuanto a paridad, no en lo cualitativo, sino en lo cuantitativo, ha sido América Latina. Creo que estamos en ese escenario y ahorita estoy descubriendo mucho de eso. Y efectivamente, como decía Thalía, creo que hay un gran avance en nuestra región en cuanto a cuotas, es decir, obligar a alcanzar esos espacios y esos curules, que creo que sí está generando resultados, y quizá algunos cortos, otros a mediano y largo plazo. Pero por el otro lado, hay un contraste que hasta podría volverse contradictorio en los ámbitos económicos, de las costumbres educativas, e inclusive, pues, por ejemplo, en cuestiones radicales como la violencia, la discriminación, el feminicidio. Tenemos un contraste muy fuerte en la sociedad. Si pudiera dar o determinar por qué es así, creo que es precisamente porque está dándose un ciclo de cambio en los sistemas, y toda transformación pasa por cierto periodo amorfo,
y entonces empieza a haber rivalidades más, digamos, exponen con más violencia, porque es querer mantener precisamente un status quo de cómo se llevaba poco a poco las cosas. Creo que yo reflejo que este aumento de violencia y también discursos radicales tiene que ver con eso, y creo que son transitorios. Por otro lado, en la parte económica, algo que tenemos en común América Latina y el Caribe es que somos una región plurinacional. Al interior, quizá dentro de menos un poco Argentina, es un poquito más homogénea, pero en la completitud o en el común denominador de América Latina y Caribe somos plurinacionales. Por tanto, en una región y con una comunidad va a ser muy distinta a cómo se va a aplicar con otra, cosa que a veces nos diferencia de países europeos donde una sola ley pues trae la misma realidad en su hogar, la misma realidad en su comunidad, las mismas realidades históricas y étnicas, y entonces se entiende por igual. Pero en nuestro caso, hay una historia de mestizajes, hay una historia que alrededor de esas mestizajes se estructuraron discriminaciones, y también que geopolíticamente al interior de nuestros territorios tienen distintas formas de poder atender y sobrevivir a eso. Inclusive hasta las dinámicas y las actividades, y ahí lo va a entender Thalía, ¿no? La dinámica agrícola no es la misma que la dinámica que a veces puede darse en ciudad o industrial. Todo eso nos genera una dificultad muy fuerte a nuestra región. Porque además de que existen, bueno, en el caso de México existen las leyes federales, que solo son para entidades federativas, o sea, de arriba, las generales que obliga al gobierno federal y a los locales a que lo lleven a cabo, y a la vez tenemos pues los códigos locales y las leyes locales. Creo que uno de los puntos para poder alcanzar es primeramente reforzar lo regional. No podemos hacer un copiado y pegado, ¿no? Porque no alcanzaría a ver la viabilidad de lo que piensan y desean los actores, porque no solo es de los hombres. O sea, creo que el feminismo, hablando en términos de feminismo, si es y me voy a ir al feminismo, el original, porque ya hay muchas derivaciones corrientes. No, bueno, me voy a Simone de Beauvoir y al feminismo, ¿no? Y el de Estados Unidos, que habla que pues el feminismo es que pues tengan las mismas oportunidades entre ambos, ¿no? Y párese de contar el resto de otras características, ¿sí? En feminismo requiere de una interacción entre hombres y mujeres, y que en esa interacción de hombres y mujeres logre normalizar un sistema y rompan ciertos tabús. Hay un estudio que hacen en las universidades de Estados Unidos que es muy interesante, que hacen una encuesta primero a niños de primaria y después a secundaria. La pubertad normalmente es cuando empiezan los cuestionamientos en nuestra edad sobre cuál es el rol en la sociedad. Y a los niños les pedían, a ver, ¿quién quiere ser el jefe que dirija este juego? Y todos participaban igualitariamente. Cuando llegaban a la secundaria, a las mujeres, en la generalidad de los casos, que era más del 80%, dudaban de asumir un rol de liderazgo. Y decía que les preocupaba que se equivocaran. En cambio, los hombres no les preocupaba, simplemente lo hacían, ¿sí? Parte de este juego de liderazgo tiene mucho que ver con la inseguridad que existe y la presión social, o cómo se figura hacia la sociedad de quién puede liderar y no. Y creo que primero también nosotros tenemos en el marco educativo de eliminar esos tabús, esos mitos que existen, pero ser muy delicados en la forma en que lo llevemos a cabo, porque a veces pueden caer o tilar en cortes ideológicos erróneos o contrarios, también en cortes religiosos contrarios o de usos y costumbres, así le llamamos a las comunidades indígenas, porque tienen su propia regla que se llama usos y costumbres, o puede caer también en un error de usos y costumbres. Tenemos un referente en los derechos humanos, pero también debemos tener un referente en la realidad histórica que nosotros vamos transitando. Y que al fin y al cabo la producción económica pues igual ayuda. A veces hay que permear dependiendo el interés. Si nosotros le podemos dar, bueno, lo hablo así y así lo mencionaba Simone de Beauvoir. Bueno, al fin y al cabo la mujer empezó a tener un rol con dificultades y eso,
porque no porque se lo permitieran, porque las circunstancias los obligó ante la guerra a participar en la economía y también la industrialización. Correcto. Hay coyunturas y hoy en día hablamos de una industria creativa. Hablamos de que se requiere un sistema nacional de cuidados, donde también se reconoce a las trabajadoras domésticas y a las mujeres. Hablamos de otros términos, porque nuestra sociedad, propiamente, para que un país logre su potencia, requiere que su sociedad se fije en esto y en la industria creativa y que haya una paridad de oportunidades, ¿sí? Una equidad en las oportunidades. Y por el otro lado, procurar en cuanto a los casos individuales. ¿Sí? Es un proceso, pero nosotros tenemos que cuestionar. No dudo para nada, es una tendencia como el tema del cambio climático y que tenemos que pasar en algún momento a formas alternativas de medio ambiente, también a la cuestión de la igualdad real, sustantiva. Es una tendencia, inevitablemente vamos a llegar a eso. La pregunta es cómo y a qué velocidad. Y creo que ahí es importante que nosotros llevemos a cooperación, que tengamos la certeza y así como ese juego psicológico, asumir el liderazgo y no temer qué es lo que suceda, porque el error siempre va a existir. Las perfectas condiciones nunca las va a haber, pero lo que sí permite romper con estos techos de cristal es asumir el liderazgo y volverse flecha y que vean con el tiempo cómo estos navegantes que parecen que andan aislados en el mar, pues van al mismo objetivo, ¿no? Al mismo faro. Entonces, pues, lo dejo ahí porque si no, me voy a acabar el micrófono. Bueno, entonces nos gusta mucho hablar. Vale, gracias maestra Dora, excelente. Mira que venimos, cada participación sin duda se conecta con la otra y estamos pasando con Dora de este efecto desde la diversidad, la plurinacionalidad, la diferencia como tal, a un tema que nos daría para otro conversatorio y es la economía del cuidado y cómo desde allí la participación de la mujer que ha hecho muchísimo por el sustento de una nación desde eso, desde el cuidado de sus ciudadanos. Podemos contribuir incluso e incrementar el Producto Interno Bruto si esto se tuviese en cuenta. Qué bueno que podamos hacer en algún momento algún acuerdo para que y debería ser incluso transnacional, para que en realidad empecemos a aportar y que se vea. Aportar no me refiero, siempre estamos aportando, sino que se vea realmente en la estadística eso que hacemos mujeres, incluso niñas, por el cuidado y que se traduzca en la economía de nuestros países. Bueno, vamos a darle entonces paso a Marcela. Por aquí tengo a Marcela. ¿Tú puedes habilitar ahí el micrófono, Marcela? ¿O lo habilitamos desde acá? Espera un momento. ¿Lo hiciste? Ya. Hola, bien. Qué bueno. Hola. Bien, acá estamos. Vamos, Marcela, ¿cómo vamos con este conversatorio? ¿Qué te ha parecido? Bueno, no, súper interesante, digamos, todas las posturas de las mujeres que antecedieron. Yo me considero una mujer formada en los derechos humanos. Digamos que yo salgo de mi casa a principios de los 90, salgo a la universidad, ¿sí? Y con esto cambia la Constitución de Colombia. Y en la Constitución de Colombia se dan muchas prebendas para las mujeres, pero tuvo que ser a través de leyes estatutarias que esto empezara. Y la primera ley estatutaria, pues, fue la 581 en el 2000, donde se habló del 30% en todos los cargos públicos. Pero después tuvo que haber otra ley estatutaria, la 1475, para que habláramos en el 2011 de qué cargos públicos y decir, hey, las mujeres que hacemos política
necesitamos estar allí. Y esto, digamos que quiero centrarme un poco a hablar de esto porque además es como lo que ha hecho de lo que he hecho en mi vida política, lo que he transformado en mi vida, en la de otras mujeres que pertenecen a mi partido y a otras mujeres de otros partidos después del proceso de paz. Entonces, es la ley de la paridad y el 50-50 es un derecho, ¿sí? Y tenemos que exigir nuestros derechos hasta que los derechos se nos sean dados de manera natural, pero tenemos que exigirlos realmente, ¿sí? Y, digamos, reconozco el trabajo de todas las mujeres en todos los campos, en lo ambiental, en lo artístico, en lo cultural, el trabajo con las familias, el trabajo con las mujeres que deciden no tener familia, pero tienen liderazgos comunitarios, se deben a sus comunidades o se deben a sus proyectos científicos. Comparto también que esto es un proyecto de uno mismo, yo debo transformarme a mí misma, ¿cierto? Si quiero transformar al otro, o sea, que la paridad me la debo creer yo primero. Y no es el reto de si somos capaces. Nosotras somos capaces de muchísimas cosas. Las mujeres somos supremamente inteligentes, supremamente capaces, audaces, astutas, proyectamos, somos estrategas. Podemos hacer 20.000 cosas al tiempo y eso es el entrenamiento pues que tenemos que está soportado en la economía del cuidado, que me parece algo importantísimo de la agenda política. Mi proceso se llama Cuidado por Chapinero y Cuidado por Bogotá y nos tomó mucho tiempo posicionar la palabra cuidado en el entorno político porque se subvaloraba, era como si no existiera. Y el cuidado es todo, el cuidado es con los recursos públicos, cuidado, presta atención con lo que estás haciendo. Y lo primero es la casa también, después de que nos empoderamos nosotras y decimos vamos a empezar esta lucha, vamos juntas por esta paridad, no es una rivalidad con los hombres, sino que los hombres también tienen que deshegemonizarse, tienen que cambiar este chip, que no es ningún acto extraordinario, de que ay mira cómo da el tetero tan hermoso, cómo hace tareas, ¿sí? No, eso no es ningún acto extraordinario, es un acto de la humanidad y del cual ellos, también el patriarcado, los ha privado. Seguramente con entrenamiento muchos de ellos harían mejor la labor de cuidado que nosotras. Eso es indiscutible, eso no va ligado al género. Y los roles de género hay que romperlos. Y eso hay que romperlos en los partidos también. Las mujeres tenemos que estar en cargos de decisión y deliberación, no solamente para la foto. Ay, no, mira las 3 de la cuota, o las 6 de la cuota, o las 10 de la cuota, o lo que sea. En cargos de decisión y que se nos tome en cuenta. No que se nos pase por encima de la palabra, no que se nos obvie, no que se nos minimice, no que se nos trivialice, y menos que se nos confronte la necesidad o el ímpetu que tenemos para reclamar nuestros derechos. Cuando decimos, ay, no me violente, oiga, eso es agresivo, ay, ya se va a victimizar. Esa es la forma más cotidiana de naturalizar la violencia. Y es que hay gente que no tiene ni la culpa realmente, porque esto tenemos que llevarlo desde la educación en la infancia, en la primera infancia, en la segunda infancia. Tenemos que llevarlo a los talleres de padres y madres de familia desde el momento de tomar la decisión simétrica, en equidad, en igualdad, una decisión simétrica de querer tener hijos o no, de tener una asistencia ginecobstétrica que no sea violenta, que no invisibilice nuestro dolor y nos rete. Todo el tiempo nos reta este sistema. Si el sistema nos sigue retando, esto no va a ser un proceso simétrico ni democrático, sino va a ser un proceso supremamente arduo, áspero, duro, de lucha, de fuerza constante, a ver si somos capaces. Nosotros somos lo que somos y estamos acá por existir, por el simple hecho de existir. Por ese simple hecho ya tenemos derechos, ¿sí? Y las que no quieren tenerlo también, las que no quieren tener familia. Yo soy activista de causa justa en mi ciudad, ¿sí?
Creo libremente que las mujeres tienen derecho a una salud sexual y reproductiva libre. Y no es que estemos diciendo, hey muchachas, vamos todas a ir a abortar. ¿Quién ha dicho que abortar es algo bonito? Eso no es bonito. Pero la mujer que requiere de esta asistencia, nadie se lo puede cuestionar. Y menos un Estado que debe proveer la salud para todas. Entonces, esto es fundamental. Toda esta agenda de los derechos es fundamental. Un servicio asistido, una educación de calidad. Las mujeres no pueden estar desertando del colegio, desertando de la universidad. Generar espacios de cuidadores y cuidadoras para los hijos de las mujeres que están estudiando. Desde su bachillerato, su universidad, su posgrado, su doctorado, lo que quieran, ¿sí? Porque es necesario que el sistema soporte un sistema distrital del cuidado. Es muy importante, ¿sí? Es muy importante que las mujeres tengan también un tiempo de respiro. ¿Quiénes cuidan? Las que son cuidadoras. Nosotras somos cuidadoras no solamente de nuestros hijos en el ciclo vital, también a la edad adulta, persona mayor, cuidamos de otros, nuestros nietos, los enfermos, otras personas de la casa. Eso es fundamental. Y no tenemos respiro. Muchas ni siquiera tenemos acceso a una pensión que es un derecho. El Estado tiene que reconocernos eso porque, como decía Judy, contribuimos al Producto Interno Bruto del mundo. Es incalculable la deuda. Yo creo que es más grande la deuda que nos tienen que la brecha de desigualdad, sinceramente. Y eso hay que contarlo y hay que ponerlo en la discusión de las mujeres. La participación política no es fácil, nos ridiculizan, hay violencia política hacia las mujeres, ¿sí? Nos comparan, cuestionan nuestra identidad de género, si somos lesbianas, si somos bisexuales, si somos marimachos, si somos areperas, una cantidad de cosas. Es difícil para este mundo creer que una mujer sola, ay, es que ella está sola. Todos vinimos solos al mundo, les informo. Bueno, a no ser de que tengan gemelas y gemelos o trillizos o eso, pues vienen ahí seguidos acompañados. Pero cada individuo tiene un parto único y natural, ¿sí? Y eso es importantísimo, que nosotros tenemos que desarrollar ese potencial, ese poder ser de la mujer, ¿sí? La mujer como transformadora de sí misma, transformadora del entorno, transformadora del territorio y transformadora de la república, de la ley, ¿sí? Y es que eso es lo que tenemos que hacer. En el Partido Verde hemos abogado por eso. Lo primero que hicimos fue crear la comisión. Lo segundo que hicimos fue transformar los estatutos del partido. Y lo tercero es abogar y autonombrarnos y hacernos nombrar directivos del partido. ¿Y el resultado cuál es? Mi partido tiene 15 años de constituido y en este momento, desde hace 4 años, tenemos el segundo cargo de elección popular más importante, que es la Alcaldía Mayor de Bogotá, ¿sí? Y somos el partido que ha producido resultados positivos en elección de las mujeres y abogando por la equidad del género y la agenda de género, la agenda de la mujer, ¿sí? Eso es importantísimo. Les hablé de la paz y hicimos un papel fundamental en la paz, una agenda para La Habana, una agenda para decir, bueno, la paz sin las mujeres no va. Señores allá en La Habana reunidos, pues todos muy pacíficos, muy machistas. Pues no, la paz sin las mujeres no va, ¿cómo les parece? Porque tenemos otra visión y otra concepción del territorio, ¿sí? Porque nuestras mujeres son las mujeres víctimas del conflicto. Los muertos del conflicto son los hombres, así que la paz se tiene que firmar con las mujeres porque somos las sobrevivientes del conflicto. Y cuando digo somos, me incluyo porque me reflejo en ellas, ¿sí? Porque si nos tocan a una, nos tocan a todas, ¿sí? En ese sentido, tiene total eco todas esas arengas del movimiento feminista que últimamente, digamos, se toman las calles y se toman las calles no solamente de mi país, sino de Latinoamérica entera. Y eso me parece supremamente importante, ¿sí? Que todas podamos hacer una red latinoamericana de lo que son nuestros derechos, que nos dejen ser, que nos dejen pensar, que no haya profesiones para hombres y para mujeres y que haya equidad salarial. Porque
es justo. Esas son las causas justas de nuestro proceso. Excelente, excelente, Marcela. Mira, y voy a tomar algo que dijiste. Tú mencionaste a la primera infancia. Estos temas, y creo que en algún momento con la maestra Dora en México lo hemos mencionado, de aterrizar asuntos de política, desarrollo sostenible y equidad a la primera infancia, porque finalmente son ellos el futuro, pero no hablo futuro, sino desde el presente. Y hemos descuidado esa participación porque no los hemos considerado como ciudadanos. Otra tarea más que nos queda. Y Marcela también nos hace una propuesta de crear una red. La idea de todos estos conversatorios, pues desde antes, pero les hago la invitación, es justamente crear acuerdos para que podamos llevar del dicho al hecho estas proposiciones, estas iniciativas con el respaldo de nuestras comunidades, con ese respaldo que nos da el sin fronteras, porque a la final somos una sola familia, la familia humana. Continuamos entonces con la doctora Roxana. Una cosita chiquita. Dale. Creo que es muy importante que hagamos el ejercicio también interpartidista, porque esto no es solamente de un solo partido. Tenemos que respetar las diferentes visiones democráticas y la elección de la sociedad. Y un ejercicio muy importante son los comités multipartidistas, para que hagamos garante nuestros logros legislativos de las mujeres son los logros de todos los partidos en los que nosotros estamos, movimientos y organizaciones o asociaciones. Así que el trabajo también tiene que ser multipartidista y hay que exigirle al Estado que así sea. No puede ser, ganaron los míos, entonces solamente escuchan a las mías. No, acá tiene derecho todo el mundo, hasta la oposición tiene derecho. Esto es muy importante. Solamente muy importante. así es que podemos construir. Muy importante, Marcela, que para ese tipo de acuerdos no exista distingo político. O sea, no habría cabida porque entonces no estaríamos en concordancia de lo que estamos proponiendo. Y como mujeres creo que tenemos esa capacidad, esa habilidad y esa, digámoslo, virtud. Doctora Roxana, salve usted el conversatorio. Gracias por la escucha, por la paciencia que nos ha tenido. Por favor, compártanos, de acuerdo a estas conversaciones de cada una, ¿qué la lleva a usted a pensar en este momento, de acuerdo también a sus ideas, por supuesto, con respecto a este tema de la paridad y la participación política de la mujer? Bueno, creo que en muchos países tenemos que pasar de simplemente una cuota, como en el caso ecuatoriano, de una cuota hacia una verdadera paridad, ¿no? Y en ese sentido, el camino que se ha realizado en el Ecuador ha sido un camino muy tortuoso y sinuoso, como yo lo denomino. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desde el 2008 nuestra Constitución establece de que el Estado debe promover la paridad de género, esto en la práctica no se ha cumplido, como en otros países de la región. Pese a que somos suscriptores de convenios internacionales, de instrumentos internacionales que establecen prácticamente dentro del ordenamiento jurídico interno, en el caso ecuatoriano, de que se aplique esa normativa. Sin embargo, así la realidad es otra. Con una sentencia reciente del Tribunal Contencioso Electoral en estas elecciones que se van a dar en este año, que son elecciones anticipadas porque el Ecuador está en estos momentos sin Asamblea Nacional, está sin Congreso por una muerte cruzada decretada por el presidente de la República, y eso nos conlleva a tener unas futuras elecciones donde ya se establece por sentencia del contencioso administrativo de que se establezca la paridad en las candidaturas, no solamente unipersonales de los binomios presidenciales y vicepresidenciales, sino también en este caso, de las asambleístas y los asambleístas. Por lo tanto, para estas elecciones en 2023, por primera vez en la historia del país, se establecerá esta paridad en la inscripción de las candidaturas. Sin embargo, así, tenemos datos en los cuales
Hay referencias de que en la asamblea pasada o en el congreso anterior tuvimos solamente 52 mujeres de 85 varones como asambleístas. ¿Esto qué significa? Que todavía hay un camino por recorrer y que se debe puntualizar la importancia de una paridad de llegada. Es decir, no solamente de que nos pongan en las candidaturas, sino que también hayan escaños específicos para nosotras las mujeres. Y aquí una diferencia que lo vienen desarrollando mis colegas que han intervenido. Un tema es la participación como tal, pero el otro es la representación. ¿Y qué es lo que está pasando también en esta otra esfera? Y la representación no solamente se llega por terciar en elecciones. Recordemos que en el caso de las carteras de Estado, también designadas por la función ejecutiva en nuestros países, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, en el periodo 2017 a 2021, el porcentaje de mujeres ministras fue solo de apenas el 20%, frente a un 80% de ministros. En ese sentido, hay un trabajo por hacer no solamente desde las organizaciones políticas. ¿Qué está pasando con las otras funciones del Estado que no están respetando esa participación equitativa de nosotras las mujeres? Eso lo pongo ahí en el tapete para discutirlo. Y estoy totalmente de acuerdo con que las organizaciones políticas tienen que modernizarse, pero modernizarse a la velocidad del rayo, como yo digo. ¿Por qué? Porque es necesario, primero, que transparenten su accionar con datos electorales abiertos. Esta es una temática que difícilmente se la está planteando en el Ecuador. En otros países, como el caso mexicano, sí tienen experiencia sobre esta temática. Y lo otro es la incorporación de comisiones de inclusión y de género. Es decir, comisiones que estén pendientes de que quienes toman las decisiones al interior de los partidos políticos estén de acuerdo a esta normativa internacional. Y no solamente internacional, sino en el caso de nuestros países, de la Constitución y de códigos de la democracia o leyes electorales que se denominan. Por lo tanto, el desafío no solamente es en la arena de la contienda política de una campaña, sino qué es lo que está pasando con nosotras las mujeres en los otros cargos de representación, como en el caso de las secretarías, subsecretarías de Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Y como un dato final quiero comentarles a ustedes. En las elecciones seccionales o elecciones locales o subnacionales que se denominan acá en Ecuador, en el 2009, de un total de, tuvimos solamente como alcaldesas 14 mujeres versus a 207 hombres. Y para el 2014 tuvimos 16 mujeres frente a 205 varones. En el año 2019, solo 18 mujeres versus a 203 varones. Y es con la reforma de febrero del 2020 del Código de la Democracia o Código Electoral, donde por primera vez, ni siquiera alcanzamos la paridad, pero tenemos 33 mujeres frente a 188 varones, ¿ya? Esto significa que todavía una democracia paritaria en el contexto ecuatoriano tiene un camino por recorrer. De ahí entonces el énfasis que yo hago de esta última sentencia, que si bien es cierto, da pasos agigantados en cuanto al rol de la mujer en las candidaturas y que encabecen las listas para las próximas elecciones, es importante también señalar que nosotros como país no tenemos lo que se denomina una paridad de llegada específicamente. Entonces, dependerán de los favoritismos electorales, y ahí retomo lo que decía Thalía, que dependerá de cómo se voten o quiénes voten o cómo votan, mejor dicho, las personas al momento ya del proceso eleccionario. Entonces, son detalles que tienen que ver también con una formación cívico-ciudadana
de parte, no solamente desde el rol de las organizaciones políticas, sino también desde la academia, como lo decía justamente Dora en su intervención, sino también desde la sociedad civil, que se vienen gestando esfuerzos para que, primero, hombres y mujeres conozcamos más de nuestros derechos. Segundo, que participemos activamente, no solamente desde una visión partidista, sino preocupándonos también con aspectos como los que acaba de mencionar Marcela, en el tema del cuidado, en el tema de qué es lo que está pasando con el financiamiento político para las contiendas electorales, qué es lo que está pasando con la violencia política que se está ejecutando de mayor manera en el ámbito digital, por ejemplo, ahora que estamos justamente en esta época de las tecnologías de la información y la comunicación, qué es lo que están haciendo nuestras entidades electorales. Y finalmente quiero dejar una inquietud. ¿No les parece que es inaudito de que en un país como en el Ecuador y como en otros, que pese a que tengamos normas, simplemente no se cumplan y que se tenga que acudir, el movimiento de mujeres, se tenga que acudir a instancias superiores, no administrativas, sino jurisdiccionales electorales, para que se cumplan nuestros derechos? Eso es inaudito. Para la década que vivimos, para el milenio que vivimos, es hora de que no solamente se demanden derechos, sino que se exijan los mismos, y eso depende de no solamente nosotras, sino de tener estos aliados que yo digo que son de otros grupos y otras contiendas electorales. Eso, básicamente. Gracias, doctora Roxana, por su tiempo, muy sucinta su participación, y va de la mano con algo que decía Marcela. Estos acuerdos deben ser interpartidistas y Ecuador ha sido un ejemplo. Hace poco, pues desde luego, las elecciones adelantadas lograron también impulsar un acuerdo nacional de las mujeres. Y excelente por ese referente nuestro vecino país. Vamos a pasar ahora entonces. No sé si es que puedo acotar algo a lo que decía Rosana, que me parece muy interesante e importante todo lo que ha dicho en este momento de la realidad que está viviendo Ecuador. Y sobre todo, yo pertenezco a un movimiento que es Pachakutik, y Pachakutik se quedó sin candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Por pugna de los varones dentro del movimiento. Y esta persona que está aquí, Talía Cabrera, iba a encabezar la lista de asambleístas nacionales. Gané en un consejo político 13 votos a favor, 13 provincias a favor, 4 en contra y una abstención para que yo encabece la lista. Pero lastimosamente, por todos estos problemas y problemas internos y pugnas de poderes de entre dos varones, luego el CNE no avaló a Jessica Jaramillo, se llama la presidenta del Tribunal Electoral, que para el CNE era un varón, el presidente Marcelo Tipán, y que adució que porque no hemos arreglado nuestros problemas internos, nos dejan sin candidatos. Y esta persona que está aquí iba a encabezar las candidaturas a la Asamblea Nacional, y que era histórico porque nuestro movimiento es fuerte, es duro para una mujer. Es muy difícil ser visibilizada. En realidad, para nosotros las mujeres, y hablo de la costa, de la Sierra de la Amazonía, estar en Pachakutik, no se imaginan la lucha que tenemos que vivir. Y sin embargo, tuvimos muchos factores en el cual nos dejaron fuera, nos privaron del derecho a la participación, y a la final quedamos fuera también por problemas de varones, de hombres, y eso deberíamos de alguna manera prevenir, no solo que en Pachakutik pase eso, sino también en sus movimientos, en sus partidos políticos de sus países y de sus regiones. Nada más, solo eso. Pues Talía, muchas gracias por tu aportación, porque justamente pues tú que tienes voz, y a pesar de que te has hecho visible perdiendo
logras traspasar esas barreras que lamentablemente, como hoy que nos compartes este suceso, de alguna otra manera nos ayuda a otras mujeres y quienes posiblemente nos van a ver en diferido para que ese tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Y si está ocurriendo, porque por supuesto estamos viviendo esos instantes electorales en muchos países de la región, pues para que nos pongamos al día y no permitamos que esas cosas ocurran. Bueno, pasamos entonces, ahora yo les voy a enunciar algo que quizás ustedes ya conocen y lo voy a mencionar desde una frase porque ya nos queda poco tiempo. Ha sido excelente y definitivamente el tiempo corre muy rápido. Voy a tomar algo que salió en un artículo de la ONU Mujeres, Hechos y Cifras, que habla del liderazgo y la participación política de las mujeres, donde menciona que la paridad de género en la política está aún lejos de ser alcanzada. Pues lo estamos viendo con testimonios reales. Estos son algunos apartes. Voy a nombrar solamente 2 aspectos. Desde su aparte de las mujeres en cargos directivos gubernamentales, dice ONU Mujeres. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años. Y me voy entonces a esta otra parte, en el mismo comunicado, ONU menciona el aumento de la participación. Y dice acá, las mujeres, voy a irme a la parte final, las mujeres demuestran liderazgo político al trabajar por encima de las divisiones partidarias en grupos parlamentarios de mujeres, incluso en los escenarios políticos más agresivos. Bueno, sí estamos en él. Y al defender asuntos de igualdad de género como la eliminación de la violencia de género, licencias parentales y cuidado infantil, pensiones, leyes de igualdad de género y reforma electoral. Esto lo dice en el artículo soportado en el informe de la Unión Interparlamentaria de 2008, Igualdad en la Política, un estudio sobre mujeres y hombres en los parlamentos. Pero el comunicado es del 7 de marzo del año en curso. Y vamos contigo, Roxana. ¿Qué opinas de esto? Desde ONU Mujeres nos están informando que tenemos una brecha de 130 años en temas de paridad. Tú nos acabas de exponer la situación en Ecuador, al igual que Thalía. Y el secretario de la ONU pues lo hace todavía más amplio, porque asociado a todo este tema de la crisis sanitaria del 2020, la corrupción y toda esta rápida dinámica del mundo digital, pues nos deja a una brecha de unos 300 años, dice el secretario de la ONU. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo quisiera decir que ahí hay un camino sinuoso nuevamente, como lo he manifestado ya en una ocasión anterior, para llegar a lo que se denomina la democracia paritaria. Y no solamente en nuestro país, en el Ecuador, sino en muchos países de la región. Y ahí el desafío está en que las autoridades, las personas, porque no solamente las políticas públicas se pueden hacer desde una institucionalidad del sector estatal, sino también de la incidencia que se pueda tener desde algunos otros rubros o aspectos o dimensiones de la sociedad, en la que se exija que no solamente sea una norma, no solamente sea una política, sino que también sea una interiorización del conocimiento de nuestros derechos, no solamente para demandarlos, sino exigirlos. Es decir, en el que nos podamos unir no solamente por una coyuntura de un proceso electoral, no, sino que hayan voces, o como esta red que se está formando, donde no estamos países aislados,
sino que estamos trabajando en conjunto porque la realidad que vivió México ahora la está viviendo el Ecuador, la realidad que vivió Venezuela, por ejemplo, o cualquier otro país. ¿Qué cosas podemos aprender para no seguir inventándonos ideas nuevas, sino tomar lo que ya está en nuestra región, mejorarlo, adaptarlo a nuestros contextos nacionales o locales y poder avanzar de una forma más eficiente, más rápida, porque esperar tanto tiempo cuando ya en el caso personal formo parte del movimiento de mujeres, que como lo dijo Iraida, hay que fortalecerlo desde otras perspectivas, de que no solamente quede en un papel, sino que también estar en esas luchas en las cuales el reconocimiento, vengo desde esta temática, desde la paridad, desde el 2000, cuando hicimos la primera veeduría a la ley de cuotas acá en el Ecuador. Miren, estamos en 23 años después y seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. No puede ser cuando hay instrumentos internacionales que están quedando en el olvido, están quedando en un mero enunciado. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras instituciones constitucionales, jurisdiccionales, no solamente en el ámbito electoral, sino a nivel de institucionalidad constitucional, ya sean tribunales constitucionales, que como yo dije en mi primera intervención, no se cumplió en esos momentos, en el 2000, la ley de cuotas, y obviamente las elecciones pasaron y todavía dormía el sueño eterno el caso de reconocimiento por nuestros derechos en el Tribunal Constitucional de la época. ¿De qué estamos hablando? No podemos seguir esperando. Por eso es que más fuerza tenemos si nos unimos. Si nos unimos y yo puedo contar con la colega de México, de Venezuela, de Colombia, con mi propia colega ecuatoriana que tengo el gusto y el placer de compartir con ella. ¿Ya? Un país tan pequeño y a veces no nos conocemos entre nosotras mismas, o entre nosotros mismos también, porque hay hombres que son aliados a nuestras causas y eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo porque sí necesitamos de ellos. Es verdad que nosotras tenemos que reivindicar nuestros derechos, pero si tenemos aliados verdaderos, no que nos instrumentalicen, ahí sí es importante también su intervención. Nada más. Muchas gracias, doctora Roxana. Antes de que se me vaya esta pregunta, por favor, desde una visión práctica, ¿qué se requiere para un mayor liderazgo femenino en su país, en Ecuador? Primero, un conocimiento de nuestros derechos. Escuelas de formación política para los grupos diversos de la sociedad, no solamente para las mujeres, las comunidades indígenas, las comunidades afroecuatorianas. Eso se requiere. La comunidad shuar, ¿por qué no? ¿Por qué no poder tener un próximo o una próxima asambleísta de aquellas comunidades, de aquellas etnias? Se requiere este conocimiento, un activismo y también este interrelacionamiento de aprendizaje, de experiencias internacionales que permitan justamente llevar adelante una participación política efectiva y no solamente de que aquellas mujeres que lleguen al poder no conozcan de lo que es género. Género no es sinónimo de mujer. Género es una construcción social. Y sin embargo, muchas que llegan no conocen sobre esta temática o invisibilizan grupos sociales, no solamente de mujeres, sino de otros grupos o de otras comunidades. Entonces yo creo que ahí hay que tomar un liderazgo y quiero decir algo que lo he aprendido con la práctica. No tener miedo a participar, no tener miedo a alzar nuestra voz, no tener miedo a enfrentarnos y a decir hasta ahí nomás, pare a la violencia política, hasta ahí nomás. Alzar nuestra voz es difícil, totalmente difícil en contextos netamente patriarcales, machistas. Sin embargo, hay que tener una sororidad entre nosotras y una fortaleza. Si tocan a una, como lo decía la colega, si tocan a una, tocan a todas y activarnos en ese sentido.
Precisamente entonces damos voz a Marcela con respecto a esto que menciona la ONU directamente por boca de su secretario. Continúa, Marcela. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cuál crees que pueda ser la solución para reducir al menos el discurso? Bueno, yo creo que la solución ya va en camino, ¿no? Que estemos nosotros acá, eso no es una casualidad. Eso es realmente una determinación. Un viernes, donde la mayoría de los amigos de uno están buscando un programa, pasándola rico, viendo una peli, etcétera, etcétera, y nosotras acá reuniendo toda esta hermandad latinoamericana. Así que lo tenemos en nuestras manos, lo vivimos, lo sentimos, lo queremos. Eso es lo más importante, que sea la causa de nuestras vidas y que siempre encontremos puntos en común, Judy. Siempre. Entre nosotros mismas hay muchas diferencias, pero hay que buscar los puntos en común para avanzar, ¿sí? El tiempo hará el proceso. El tiempo, la experiencia hace que uno matice sus radicalismos, ¿sí? Y va avanzando. Definitivamente darle la mano a las mujeres jóvenes, a las niñas, a las adolescentes, darle la mano. El tiempo voló. Yo tengo 51 años y el tiempo voló. ¿A qué horas dejé de tener 20? ¿Sí? ¿A qué horas pasó todo esto? Así que rápidamente hay que impulsarlo. Los movimientos de los partidos tienen que estar por ley, tienen que recibir recursos y no tenemos que tener miedo a cuestionar nuestro propio partido, porque si no podemos hacerlo en casa, ¿cómo lo vamos a hacer por fuera? ¿Sí? Y la política no nos puede cambiar, nosotras tenemos que cambiar la política. Eso nos lo enseñó Michelle Bachelet y es poderosísimo eso, ¿sí? Creo que nosotras debemos transformarla con nuestra cotidianidad, con nuestro actuar colectivo, con escuchar, atender y pararle, en Colombia se dice pararle bolas, pero es ponerle cuidado a las mujeres jóvenes, a las de la minga, a las de el maquillaje que se sale de la cuenca del ojo, las de las mallas rotas, las de las canábicas, ¿sí? Que es una planta sagrada, las de las huertas, estar supremamente abiertos a esas nuevas ciudadanías, a las que tienen refugios para animales, porque no es posible el maltrato animal y poco a poco la conciencia nos da, poco a poco dejamos de comer carne sin sentirlo, sin apasionamiento, sin radicalismo, poco a poco vamos empezando a decir semilla, poco a poco vamos a empezar a decir huerta casera, poco a poco sembramos nuestra hierbabuena, nuestro toronjil, etcétera, etcétera, y vamos cambiando. Pero creo que es en ese sentido, ¿no? Es en el sentido de lo cotidiano, en el sentido del tiempo, en el sentido de la experiencia, y siendo coherentes y buscando en nuestro partido ese propio espacio, desde lo que nosotros le mostramos a nuestra comunidad. Nosotras mismas podemos transitar en los géneros, sin miedo, sin cuestionamiento. No pasa nada, todo está bien, ¿sí? Donde estemos debe ser un entorno seguro, un entorno de cuidado, que la gente te sienta confianza, no porque tienes una figura de poder o un estatus, no, sino porque realmente así debe ser, ¿sí? Y lo mejor está por venir, y es ahora, el cambio es ahora, este es el momento. Es un momento espectacular, es el momento sideral para que todo esto se dé, ¿sí? Creo que somos una potencia mundial de la vida en Colombia y creo que Latinoamérica es una potencia mundial. Creo en un gran sueño, por eso propongo la red. Siempre donde voy propongo una red, la red de mujeres, la red comunitaria, la red artística, siempre trabajando en red, porque piensa una, piensa otra. Sí, podemos ser las lideresas de este proceso, pero a veces llevar este liderazgo me pesa un poquito, entonces se lo paso a Roxana, se lo paso a Thalía, se lo paso a Dora, se lo paso a Iralda, se lo paso a Judy, se lo paso a cualquiera de las mujeres o de los hombres que nos están viendo en este proceso. Y es maravilloso, porque somos juntos, juntas. No soy yo que puedo con todo. No, yo no puedo con todo. Y está bien no poder con todo. Y está bien. Yo a veces le digo a mis compañeros, voy a mandar esto para la... ¿No? Y no, tranquila, calma, no pasa nada. Respira, descansa. No, yo voy. Ven, yo te manejo el carro. No pasa nada. Mira, vamos. ¿Qué cosa?
siempre pasa algo que te mejora el ánimo. Entonces, esto es importantísimo, no somos nosotras solas, hay que actuar en colectivo, es supremamente difícil. Nuestros sistemas son capitalistas, no hay nada más individualista que el capitalismo, ¿sí? Y no es que yo pretenda cambiar esto, el socialismo, la brava, ni nada, eso tiene que cambiar en uno. La generosidad es en uno, el compartir es en uno, la equidad y la igualdad es en uno, una, ¿sí? Si así lo hacemos todas, si así lo vamos movilizando, lo vamos visualizando, lo vamos haciendo. Creo que eso es fundamental. Hay un trabajo muy lindo que hemos hecho y es, yo no me puedo identificar como una mujer indígena porque claramente no lo soy, más blanco no se puede, ¿sí? como el comercial del jabón, más Del blanco. detergente. Pero no necesito serlo, puedo ser empática y puedo visibilizar y dar los procesos de 13 comunidades indígenas en mi territorio y que sean esas mujeres las que hablen, las que vayan con un modelamiento, con un impulso, con un acercamiento de las mujeres afro, que evidentemente el racismo existe, evidentemente es evidente y tenemos que hablarlo y tenemos que ponerlo en el panorama porque es real y hay triple desigualdad de género, desigualdad de raza, desigualdad de condición social, ¿sí? Y eso es real. Hoy en día la Constitución, los votos nos permiten sentarnos, dizque todos iguales, pero es mentira. No nos miran igual, no estamos a manteles, no tenemos los apellidos rimbombantes, adornados y barrocos que ha tenido la clase privilegiada de nuestros países. No es cierto. Y si es por conciencia en minoría y oveja negra de su familia, que lucha tan berraca. Las hemos tenido en Colombia, ¿sí? Que se salen de ese estándar, se salen del statu quo, como dice Exacto. Este conversatorio. Y no callamos porque estamos gritando, ¿sí? No callamos pero entonces no nos vemos tan chéveres. Ay, no, tan conflictiva. Ay, no, no hagamos coro de eso. No hablemos de nosotras, ni siquiera cuando veamos los defectos, ¿sí? Los hombres se adulan, se palanglorean, se hacen venia, ay, qué gallardo, qué discurso. En cambio nosotras, ay, qué zafada, ¿cómo hablas? No sé qué, hablas demasiado, habla esto y lo otro, dices mucho, no, no hagamos eso, hagamos un solo discurso y trabajemos en colectivo, ¿sí? Y que sobre nuestros movimientos la bandera sea el morado, la bandera sea de verdad este poder, power de las mujeres, este poder de las mujeres. Excelente, Marcela. Power el que tienes tú, qué energía, y es viernes casi a las 9 de la noche y tú sigues así de energética. Qué bueno. Y qué bueno, Marcela, que nos invitas también a dudar de esos equipos de los que somos parte, porque para eso tenemos pensamiento crítico, autónomo y el libre albedrío que nos permite hacerlo. Y estamos cambiando la política, desde luego, Marcela, con personas como tú, como Dora, como Thalía, como Iraida, como Roxana, y como todo aquel que se une a este encuentro, a este conversatorio. Dora, ¿qué nos estás compartiendo? Bueno, ya se nos está cortando el tiempo, pero no importa. Pero la andamos disfrutando muy bien este viernes. Pero bueno, nada más quería denotar algunas cosas en este término. En este ámbito de lo que hablaban sobre las comisiones interparlamentarias, porque me dejó nada más la duda. Nosotros ya tenemos parlamentos abiertos y tenemos una comisión de igualdad de género. Pero todas nuestras comisiones, que son 51 actualmente, una de ellas la de igualdad de género, tiene obligatoriamente una distribución plural de los partidos. No puede quedar absolutamente ninguno fuera. Por tanto, siempre toda emisión que se hace de cualquier cosa en las comisiones temáticas van en ese sentido. Incluyendo esto de la paridad de género, también se hizo algo que es una perspectiva de género al interior de la Cámara. Le llamamos Cámara Sensible al Género. Inclusive la distribución administrativa del personal
lo hacen a través de paridad. Tienen que ser mitad mujeres, mitad hombres. También para la profesionalización. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo también en estos avances. Y yo quería decir con esto, de este avance, esta brecha que a veces tenemos, creo que también hay que mirar al Poder Judicial. Hay países que tienen más certeza en la aplicación de justicia en derechos humanos, pero en el caso de México, nuestro problema no está en el Ejecutivo. Nuestro problema tampoco está en estos momentos en el Legislativo. Es un proceso de redacción, sí, pero ahí va. Está en el judicial, en la impartición de justicia, porque no hay varias afectaciones y efectivamente cuando hay un problema, un caso particular de violencia, no se está efectuando. Básicamente, la justicia en nuestro país es para quien la pueda pagar. Y esto está siendo un problema y ahorita precisamente estamos en una discusión muy sólida de que requerimos ver alternativas para que este Poder Judicial sí pueda impartirse, porque hay un status quo que va independientemente de cualquier cosa, que va de acuerdo a la necesidad monetaria, a intereses monetarios y económicos y de otro tipo. Entonces, por tanto, creo que hay que observar también eso y efectivamente el contrapeso es la sociedad civil. La sociedad civil requiere ser entendida en una rendición de cuentas, que haya participación ciudadana e inclusive en presupuesto participativo, porque la aplicación de los derechos tiene mucho que ver precisamente con el presupuesto, el recurso que se da. Nosotros apenas llegamos, pero creo que todavía no están de fondo. Por ejemplo, pusimos cuota cero a los productos femeninos. O sea, es decir, las toallas, todo eso, se le solicitó que no le cobraran impuesto extra. Pero es nada más un pedazo, porque en sustancia tenemos que hablar ya del sistema de cuidados. Y pues por el otro, bueno, creo que las grandes revoluciones en países democráticos, en países donde existen elecciones, en donde hay una distribución de deliberada y de distintas ideologías como son los parlamentos, se dan precisamente en las elecciones. Y tenemos coyunturas en las que nosotros tenemos que tratar de alcanzar esta definición e impartir y generar conciencia. Yo sí creo en los cortes generacionales y también en los personajes que hacen historia. ¿Sí? En política mundial eso lo hablamos. Argentina tuvo una Evita Perón, que hizo un cambio. Digamos, en Rusia hubo una Catalina la Grande, en Reino Unido hubo una reina Isabel y Victoria. No me voy a meter en modos, ¿no? Sino más bien en el personaje, ¿no? Porque van a decir, debe existir monarquías, ¿no? Pero no. Creo que nosotros, si tenemos la solidez de conocer nuestra coyuntura y sobre esas coyunturas, tener la solidez de generar propuestas, que en nuestro caso es a partir de estas elecciones. México va a pasar por un proceso, y de hecho ya inició, pero va a pasar un proceso en 2024, ahorita ya tenemos elecciones internas, es cuando se definen las agendas y los proyectos, es donde surgen los liderazgos. Y hoy más que nunca se necesitan, y también en que haya esta paridad y que haya este liderazgo entre hombres y mujeres en entendimiento común, porque todos lo conocemos después de la pandemia. Tenemos una inflación, ¿sí? Con riesgo a recesión. Y por el otro lado, tenemos un estrés geopolítico de la otra parte del mundo, que parece que se repite la historia de lo que vimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es cuando nosotros tenemos una oportunidad, ¿sí? Sin, digamos, menospreciar todos los daños, ¿no? Y las afectaciones, las vidas que se pierden, los conflictos, pero es una coyuntura para sacar los liderazgos y pedir con más fuerza el que debe haber esta igualdad de oportunidades y salirnos precisamente de los mitos en los discursos o las ideologías o en otros ámbitos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esta persona tiene la dignidad suficiente, tiene las condiciones para sentirse plenamente en su vida sin afectar, digamos, la libertad y la dignidad de otra persona? Eso es lo que debe pasar por nosotros. De ahí los matices que le demos de acuerdo a nuestras creencias, nuestros modos de vida, nuestras formas ideológicas, religiosas, espirituales, solo se matizan hacia ese destino, ¿sí? Estamos, creo, en este momento, y me sumo a lo que dice Marcela, hagamos una red, tenemos que conocernos en persona y empezar a hacer un movimiento que entone en una sola sintonía. Hagamos ruido con eso. Y pues bueno, vamos agradezco a México. Nuevamente. Dora. ¿Mm? Nos vamos para México entonces. Totalmente bienvenidos.
Aquí son bienvenidos en Ciudad de México, ahí nos damos la vuelta a Chiapas. Presenta el proyecto en la Cámara, entonces, que allá estaremos. Hagamos el próximo foro presencial en la Cámara de Diputados. Claro que sí, lo tenemos hablando, lo estamos cocinando. Muchas gracias, Dora. Mira, tú hablas entonces, como para resumir, la crisis, la coyuntura a la que te refieres, ¿es esa base para alcanzar la solidez de las propuestas? Sí, por lo menos sirve para acelerarlas, que quizá en otro ámbito requeriría otros factores, pero las coyunturas lo que permite es que una combinación de hechos donde las coyunturas rompen un orden que existía. Había un orden, había un status quo, y por una serie de factores surge el cuestionamiento porque como se manejaban las cosas, no logra permitir un orden y una estabilidad, aunque fuera una estabilidad desigual. Por tanto, ahí es cuando se permiten estas propuestas y uno puede reestructurar el orden de las cosas para que pueda ser más paritario, para que pueda ser más equitativo. Excelente. Y lo hago porque vamos a pasar a otro, vamos a bajar al cono sur. Pero antes de dejarte, Dora, cuéntanos, ¿qué representa ser mujer política en México? Pues representa, al igual que toda América Latina, representa ser alguien que hemos sufrido la desigualdad, que conocemos y entendemos a las otras mujeres y que somos doblemente buenas porque tenemos que hacer un doble esfuerzo para estar donde estamos. Sí. Eso representa ser mujer en México y con orgullo. De verdad, como dicen, no es de menos, no. Si la historia hizo que existiera esta desigualdad, entonces de nosotros va a venir el verdadero cambio, porque vamos a demostrar algo que es el salto histórico. Y por eso ser mujer en México, pero yo digo mujer en América Latina y en todo el mundo, es el factor número 1 para alcanzar el salto histórico. Así. Ese es el, exacto. Muchas gracias, Dora. Continuamos entonces con la doctora Iraida. Por favor. Estoy encantada, Judith, porque vengo hilando una con otra. Quiero hilar con lo que terminó Dora, porque es exactamente así en Venezuela y es exactamente así por lo que ha ido. Eso es lo que es ser mujer política. Y usted sí que sabe de coyuntura. Doblemente buena. Y ahí es donde voy y conecto con lo que planteaba Rosana, que me quedé muy conectada con Rosana y con Marcela. No tenemos tiempo, no, que va, yo no voy a esperar 130 años para yo ver todo lo que yo quiero ver y que sé que viene caminando de una forma que solo nosotras en esta red, que hoy nos estamos conociendo y viendo la coincidencia maravillosa que hay entre todas, nos permite afrontar esto. Por ejemplo, yo coincido, Rosana, indudablemente, en que tenemos que ir, como también lo decía Marcela, más rápido. ¿Y cómo vamos a ir más rápido? Bueno, Dora lo dijo, somos doblemente buenas y estamos generando resultados altamente positivos. Si no veamos el papel de la Merkel, de esta mujerota, con todo el tema del COVID, con toda esta crisis mundial, o lo que tuvimos en referencia para no irme tan atrás, Margaret Thatcher, lo que quiero precisar es que donde aparece una mujer clara, generando resultados que impactan, rápidamente se conectan otras. Y por eso voy a esto. Creo que el poder transformador de nosotros está en todo esto que hemos dicho, generando resultados claros, precisos, transformadores. Nadie podía apostar el año pasado, cuando yo empecé en este Parlamento, que déjenme decirle que ganar la gobernación con nuestro gobernador Manuel Rosales, que es un tremendo aliado, hablando de aliados, por cierto, en el tema femenino, este gobernador creó una secretaría para los asuntos de mujeres, que es mi gran aliada Gabriela, que está sentada aquí conmigo viendo este foro, porque necesitamos aliados. Pero ¿quién iba a decir el año pasado que Iraida Josefina Villamil iba a entrar a este Parlamento, un proceso electoral donde en este estado nos costó casi 2 muertos? Tuvimos un muerto y otro que estuvo gravísimo. Y llegamos a un Parlamento donde hay una pluralidad de factores, donde están ellos con nosotros, o sea, la fracción de la unidad con la fracción del pueblo de la patria. Y quieren que les diga algo,
Yo me propuse hacer un ente transformador de esta política polarizada, agobiante, agotante y por si fuera poco, post-COVID. ¿Cuál resultado? Y me propuse ponernos todos de acuerdo, porque es que los problemas no tienen ni colores, ni fracciones políticas, no, la gente en mi país, por lo menos estoy hablando en este momento con esta polaridad, con esta dura realidad económica, social, política, etcétera, 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 nadie pudiera creer que en este Parlamento todos lo decidimos en unanimidad, óiganme bien, unanimidad, leyes, acuerdos, proyectos, créditos al gobernador, unanimidad, estoy diciendo con ellos y con nosotros, nosotros con ellos, buscando la forma de que entendiésemos que lo que quiere la gente en este preciso momento, con lo que hemos sufrido en este país, apagones, el tema de la gasolina, el tema de la inflación, etcétera, etcétera, requiere la gente, está esperando de los políticos, más allá de si es mujer o hombre. Yo estoy hablando por el caso particular de Venezuela, por eso es que me conecté con Rosana, así podemos ir más rápido. Resultado. ¿Y quién iba a decir que del Estado Zulia íbamos a gobernar todo en unanimidad? Todo el mundo está preguntándose qué está pasando aquí. Y es que sencillamente, perdonen, pero está en la presidencia una mujer. Y como somos más sensibles en ese eje transversal de las transformaciones, porque las queremos disfrutar. Yo le digo a mis alumnos cuando les pregunto, ¿a qué generación pertenecemos nosotros? ¿Generación XX, serio, X, triple 4? Y los pongo a pensar, y me dicen de todo. Los están equivocados. Pertenecemos por primera vez las edades y todo el mundo se equiparó. Somos una generación de sobrevivientes. Porque quien no convivió con el COVID, la muerte enfrente, y entender toda la realidad de las políticas públicas, de todo este atropello del poder, de tantas cosas que el individuo lo que tuvo que fue lidiar con la vida y con la muerte. Bueno, por favor, si no hemos cambiado, y ahí es donde la mujer tiene un poder transformador maravilloso. Por eso es que digo, coincido 100% con todas dentro de esta red. Y Dora, te digo, no tengo nada distinto que decir desde la A hasta la Z en coincidencia con todas. El poder transformador de una mujer que convoca, que convence, necesitamos generar resultados a la sociedad y tomar esas mujeres que están generando resultados, que están generando cambios, para ir más rápido. Por supuesto, una subfase de ir formando un nuevo liderazgo, sin duda alguna. Eso es así. Pero realmente, como dice Dora, estamos en una sociedad transformante. Aquí se dice mucho, pana, nos tocó vivir como generación el COVID. Dios mío santo, masivo, mundial, y que no teníamos ni cómo defendernos, no terminamos de entender cuando tanta gente se nos murió en nuestras narices. Una cosa, yo diría, más letal de lo que hemos vivido de los cuentos del Holocausto. En otra dimensión, pero muy parecido, porque bueno, tenemos más avances tecnológicos y miles de cosas. Pero sencillamente ahí es donde está lo maravilloso, y ustedes dieron dos frases en mi campaña electoral. Fíjate qué casualidad, Rosana, que yo decía, lo mejor está por venir. Eso era parte de mi campaña electoral. Y ahora digo, hay que ir cada día por mucho más. Y ese más es esto que estamos haciendo nosotras. Más allá de ser mujeres en movimiento y metidas en cosas, propongámonos hacer un verdadero movimiento de mujeres a través de esta maravillosa red, donde estamos todas, miren qué maravilla, la sintonía de Thalía que tengo, porque yo estoy viviendo un tema indígena, Thalía, que después te voy a llamar para una consulta, porque lo que estamos viviendo con los yupas aquí es horroroso, y nos provoca matarlos, te los tengo que decir. Pero eso es por otro tema, que después te explico. Por un tema de una protección, y ellos se creen dueños de todo el territorio y hacen unas cosas que nos quitan y nos vulneran los demás los derechos. Entonces entra el tema indígena que uno no sabe cómo manejar. O sea, hay una pluralidad, como lo decía también Dora, de que somos países plurales en toda la dimensión de nuestras conexiones y combinaciones de todo lo que somos, que yo diría que ya Latinoamérica tiene una sola raza. ¿Saben cuál? Para mí, latinoamericana,
porque estamos tan mezclados y tan pegados además en los orígenes de nuestra historia y en nuestras luchas, y ni hablar de la lucha femenina, que yo digo, sí, como no, yo pertenezco a la raza humana, pero muy orgullosamente a la raza latinoamericana, porque es que además estamos marcando un hito frente a otras realidades de otro lado del mundo. Y estamos despertando como un gran gigante dormido, que yo no tengo la menor duda de que vamos a saborear, a lo mejor no toda la participación que quisiéramos, ni todos los cambios que lográramos, pero ya cada una en su entorno y en su realidad, claro que lo estamos logrando y lo hemos logrado. Cuando yo digo que llevo año y medio gobernando este Parlamento en unanimidad, nadie me lo cree. Y eso para mí es histórico. Porque no es el hecho de decirlo, es el hecho de cómo se logró ese resultado. Y transmitir la experiencia de estos resultados en un país polarizado, en un país con toda esta crisis, y decir, sí se puede. Ahí es donde está el reto. ¿Por qué? Porque la mujer es conciliadora, la mujer busca la manera de conversar con el uno con el otro, engancha por aquí, engancha. Y todos esos factores que son las experiencias propias de todas nosotras son las que necesitamos compartir día a día, mes a mes. Vamos a poner fechas, como ustedes lo vayan visualizando, para que estos proyectos tengan vida, tengan resultados. Y dejen de ser voces. Miren ustedes, dos ecuatorianas maravillosas, bellísimas, y se van conociendo en este conversatorio. Miren qué maravilla lo que hemos logrado ya solamente en la noche de hoy. Y ya el hecho de que me siento identificada, ya las tengo identificaditas, Talía, Dora, Marcela, Rosana. Qué maravilla poder contar, levantar un teléfono y podernos invitar a ayudarnos unas con otras, porque también nuestras realidades económicas nos obligan a organizarnos y nos obligan a ir por más, ir cada día por mucho más. Y eso es lo que nos detiene al movimiento de las mujeres. Por eso es que yo digo, más que estar en movimiento, ser un movimiento de mujeres que va adaptándose, y con esto voy terminando lo que decía Dora, a estas nuevas realidades transformadoras que también requiere movimiento adaptado a estas realidades, a ir más rápido. Yo estoy en mi era de los 56, 57, y no voy a llegar, y voy a llegar tan bella como estaría a los 70, y dando la lata, empujando estos nuevos caminos, porque voy a tener algo que mostrar. Y les digo algo, es mi primera experiencia gubernamental, porque yo venía del área empresarial y del área formativa universitaria, que la tuve que abandonar para meterme en esta lata, para poder avanzar. Ahora bien, he tenido un gran aliado, y por eso le compro a Rosana. Hay que tener aliados en este proceso transformador, donde hay hombres como, en mi caso, el gobernador, de que además de paso yo soy la vicepresidenta del partido de un nuevo tiempo, el del gobernador Manuel Rosales, que ahorita se ha convertido en una pieza fundamental de este proceso de lucha democrática del país. Y donde, qué suerte, yo soy la vicepresidenta de su partido, además la presidenta del Parlamento que lo acompaña a él. Entonces estamos viviendo unas eras tan interesantes para compartir la experiencia con los resultados, que nos va a permitir de alguna forma poner en blanco y negro. Mire, yo tengo aquí ya hasta conclusiones de esta maravilla, que si no tengo este encuentro hoy, no me doy cuenta de una cosa que yo creo que lo dijo Dora, y me encantó, y lo voy a usar ahora en mi discurso, si me permite. Asumir el liderazgo para ser verdadera flecha. Y es que voy para allá. Verdaderas flechas de fuerza de cambio. O sea, no basta con lo que hacemos. Tenemos que ir por más. Y eso requiere esto organizado, estos conversatorios con un objetivo, empezarnos a hacer sonar. Muchachas, que más se les ocurre, muéranse, que en Venezuela conocí una mujer parlamentaria que lleva un parlamento, la única. Yo soy la única presidenta del parlamento mujer ahorita en Venezuela. Claro, somos 23 estados, no somos tantos como ustedes, pero dice mucho que es la que está mostrando resultados que la gente quiere. ¿Y cuáles son esos resultados? Por vida de Cristo, pongámonos de acuerdo en solucionar los problemas principales que tenemos para ir cada día por más. Porque nosotros tenemos ahorita problemas
básico, la gasolina, la electricidad. Es que bueno, ¿para qué vamos a hablar del lloriqueo? Lo importante es lo que estamos haciendo para transformar, y cuando damos resultados concretos, la gente empieza a mirar y dice, ve, ahí hay una mujer que transforma, como fue Santa Teresa de Calcuta, como fue, y así, porque donde entra una mujer que quiere, mira, por el espacio más pequeño que tenga, comunidades que hoy en día en mi país tienen agua, porque 3 mujeres se pusieron de acuerdo y decidieron abrir unos pozos y se movieron y buscaron financiación. Increíble. O como está pasando en el aspecto familiar de las cuidadoras diarias, que es verdad, tenemos que ir a una sociedad de cuidado, de que no le tengamos miedo a los términos. Yo no me había dado cuenta, si no oigo a Rosana hoy, creo que fue, que no le tenemos miedo a esos términos. Claro que hay que meter esos términos, claro que sí. Y hay que ir por más, por ejemplo, cuando tengamos autos realmente nivelados, las economías en mi país no, porque ahorita es un desastre. Ojalá en época de gran riqueza, la época que Chávez tuvo el barril a 120 y 130, hubiéramos hecho un movimiento de mujeres para cobrar o tener una seguridad social por el trabajo que hacemos en el Producto Interno, digo yo, interno bruto, que nos ayuda a tener hijos y niñas y niños y demás, menos brutos y bien productivos para el país, porque donde hay una mujer trabajando en esa función y con esa visual está haciendo productividad, está alejando al niño de la droga, del alcohol, del sexo violento y todas estas cosas, también de la adicción a la tecnología, tantas cosas, ahí estamos. Entonces, mire, yo la verdad es que estoy tan emocionada, tan clara y coincido plenamente en esas 3 cosas. Momentos transformadores, momento de ir rápidamente por resultados y momento de buscar buenos aliados para no quedarnos en el llantén, en el camino, sino empujar las transformaciones que además la sociedad las está requiriendo. Así que yo soy una experiencia de eso, nadie lo pudiera creer ni apostar, pero aquí está la realidad y les quiero decir, no es fácil. Lleva mucha cotorra, mucho tal, mucha paciencia, mucho rosario, en mi caso que soy católica, bueno, en fin, a veces también hay que rezar y darle con el mazo a papá Dios para que nos abra los caminos, mucho de todo con un poco. Entonces, yo sí siento que, y con esto termino, estamos en un momento inigualable de nuestra participación.